Bueno. Bien. Entonces, en el ejercicio 1 del práctico 5, dice, una onda cuadrada de 8 MHz sincroniza un contador de rizo de 5 bits. Entonces, en el A pide cuál es la frecuencia presente en el nivel de salida del último flip-flop. Bueno, el contador de rizo, ustedes tienen que tener en cuenta que es un contador formado por flip-flop, en este caso son 5 bits, cada bit es generado por un flip-flop. Ustedes tienen que tener en cuenta que la particularidad del contador de rizo es que la salida de un flip-flop entra al flip-flop siguiente, al registro siguiente, para hablar con propiedad. Eso produce que cada registro, o sea, cada flip-flop, por decirlo de una manera, que generalmente es un flip-flop JK, divida a la señal, a la frecuencia del reloj en 2. Por lo tanto, si cada flip-flop divide a la frecuencia de entrada en 2, en el quinto flip-flop, o sea, a nivel del último flip, o sea, del quinto bit, voy a tener dividida la frecuencia de entrada de 8 MHz dividido en 2 a la 5. Básicamente es eso. O sea, a la salida del último flip-flop, yo voy a tener una señal cuadrada de frecuencia de 250 kHz. Eso me parece que no hay mucha vuelta. Lo importante de este ejercicio es que les quede claro, es que cuando ustedes tienen un contador, cada flip-flop del contador divide a la señal de reloj, a la señal de entrada, en 2. Y en el otro apartado, en el apartado B, dice, suponga que el contador binario de 5 bits inicia su operación en el estado 0000. ¿Cuál será el estado del contador después de 144 pulsos de entrada? Entonces yo acá les hice un esquema de estados, en donde lo que quiero que vean con esto es que yo parto en el estado S1, cada pulso del reloj me va a hacer cambiar el contador de estado. O sea, inicialmente voy a estar en el estado 000 y cada pulso me va a hacer variar la cuenta recorriendo todas las posibilidades, ¿no? Si quisiéramos la tabla de verdad, tenemos todos los posibles estados en este ciclo, todos los posibles estados que puedo tener con 5 bits, es una cuenta. ¿Qué va a pasar? Cuando el flip-flop llegue al último estado, o sea, cuando estén todos en 1, el próximo pulso de reloj va a hacer que el contador reinicie la cuenta, ¿sí? Y vuelva al estado 0000. Esto es importante para que ustedes entiendan cómo vamos a calcular esto. Porque cada pulso de entrada del reloj hace que el contador, por ejemplo, si yo recorro como primer estado el 00 y el último estado todos en 1, luego de que yo agarro, hago una vuelta completa, vuelvo a estar en 1-1. Otra vuelta completa, vuelvo a estar en 1-1. Otra vuelta completa. O sea que luego de 4 vueltas, ¿sí? Yo voy a haber pasado 128 pulsos de reloj. Básicamente. No sé si me siguen. Cuatro vueltas completas. O sea, a ver. No quiero ponerme. Si yo hiciera 0, 0, 0. Claro, eso está más claro, me parece, Seba. Es decir, cuánto es el número máximo de estados que tiene el contador. Claro.
al cabo de 32 pulsos de reloj, yo voy a volver a estar acá en 1-1. Eso yo lo considero como una vuelta completa en este esquema. O sea que al cabo de 128 pulsos, yo di 4 vueltas. Pero yo no necesito 128 pulsos, yo necesito 144. O sea que al cabo de 4 vueltas, yo voy a estar en 128 pulsos de reloj. Porque cada vuelta son 32 pulsos de reloj. Entonces, a partir de acá, yo tendría que contar cuántos pulsos de reloj me faltan y en qué estado voy a estar. Porque van a ser, para llegar a los 144, yo voy a estar con 128 y un poquito más, para saber cuál va a ser el estado final. Si ustedes hacen la cuenta, y bueno, si acá estoy en 128, otro pulso más, voy a pasar al 0000. Ahí tengo 129. Otro pulso más, voy a pasar al 00001. Otro pulso más, voy a pasar al 0010 y así, hasta completar los 144. Al cabo de 144 pulsos de reloj, yo voy a estar en el 0, ustedes lo pueden corroborar, 1, 1, 1. Pero es así. Al cabo de 4 vueltas estoy en 128. De 128 hasta llegar a 144, me fijo cuántos pulsos me faltan y voy recorriendo la tabla de verdad, pulso a pulso, hasta llegar al pulso 144 y me fijo en qué estado estoy. ¿Se entiende? Hola María. Acá en el chat no dicen nada, Seba, pero yo creo que sí. Sí, ahí está. Sí, profe, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice que utilicemos flip-flop JK y cualquier lógica necesaria para construir un contador asincrónico mod 24. Bien. ¿Qué es esto de los contadores mod 24? Cuando yo tengo registro de desplazamiento, cuando tengo contadores, el contador va a comenzar su cuenta en 000 y cada pulso de reloj va a hacer variar sus salidas desde Q0 a Q4 en este caso, hasta llegar al estado 111, como lo hemos estado viendo en el ejercicio anterior. Al cabo del próximo pulso de reloj, el próximo estado, luego de todas las salidas en 1, va a ser todas en 0 de nuevo. Pero pueden haber algunas ocasiones en donde yo realmente necesite que cuando llegue a un determinado estado se reinicie la cuenta y no esperar hasta que todas las salidas estén en 1. Por ejemplo, que mi contador cuente de 0 hasta 24 y que luego de la salida 24, a ver, esperen que tengo gente que está queriendo entrar. Bien, sigamos. Les decía que cuando llego al número 24, el próximo pulso, o sea, el pulso de reloj entrante me va a hacer pasar a 000 y no al 25, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo sé, lo primero que tengo que hacer para poder construir un mod 24 es saber cuál es la condición de salida que me va a generar el cambio. Cuando el contador llega a 24, tengo que poner todas las salidas en 0. O sea, lo que tengo que hacer es reiniciar el contador, todos los contadores. Por lo tanto, lo que se hace es capturar el número al que yo quiero, que es el que yo quiero que me genere esa condición de salida, que en este caso es 24. En esta tabla, yo lo que hice fue colocar todas las salidas y colocar los pesos del número de las salidas para saber cuál es la combinación de unos y ceros que voy a tener presente en la salida al momento de que llegue el estado 24.
que en este caso es 00011. Entonces, con los mod, lo que yo hago, tanto para mod 24 como para cualquier mod que se les ocurra, es capturar con una compuerta los unos que corresponden a la salida, que en este caso es 24, y esa salida con esa compuerta mandarla a las entradas de clear, o sea, de reset de todos los contadores. Por lo tanto, mi cuenta va a comenzar en 00, va a ir perfecto. Cuando yo llegue al 24, que en este caso va a ser cuando tenga un 1 en Q3 y un 1 en Q4, esta condición va a generar que en el próximo pulso de reloj se resetee todos los flip-flop y la cuenta comience nuevamente en 0. Entonces, este contador va a ir de 0 a 24 y cuando tenga el 24 se me va a reiniciar en todas las salidas en 0. Repito, este procedimiento, que si lo armamos como si fuera una receta de cocina, me fijo cuál es la condición en binario, esa condición, los unos de la condición me van a determinar qué salidas son las que tengo que conectar a la compuerta y esa compuerta la mando al reset o clear de todos los flip-flops. Es tan simple como eso, o sea, no tiene más vuelta. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es cuál es el número en binario. Eso es lo único que va a cambiar de ejercicio a ejercicio. O sea, si yo les pido que hagan un mod 24, tienen que ver cuál es el 24 en binario. Pero si yo les pido que me hagan un mod 16, lo único que tienen que hacer es ver cuál es el 16 y qué salidas se ponen en 1 cuando llega el 16 para conectar a la compuerta NAND. Y así sucesivamente. Es lo único que tienen que hacer. Acá en este caso uso una NAND porque el clear es activo en bajo. Tiene el circulito ese de ahí. Si no, usan una AND común y corriente. ¿Se entendió el ejercicio 2? Bueno. Sí, profe. Bueno, genial entonces. Bueno, en el ejercicio 3 dice dibuje el diagrama de un contador descendente en mod 16. Construye el diagrama de transición de estados. Y si inicialmente el contador se encuentra en el estado 0110, ¿cuál será el estado después de 37 pulsos de reloj? Bien. Entonces acá tengo que usar otra cosa, que es un preseteo del registro de desplazamiento. Nuestro registro de desplazamiento, primero, para armar un mod 16, no necesito capturar la condición de clear, porque con 4 flip-flop voy a contar de 0 a 15, o sea, voy a tener un mod 16. Voy a tener 16 estados. ¿Está bien? Cuando llegue al 16, los registros de desplazamiento se van a reiniciar solos, no tengo que hacer nada. Por eso no tengo, como tenía antes, una compuerta que me mande todo a clear. Pero tengo la particularidad que tengo que presetear el registro de desplazamiento en 0110. Para esto uso la entrada de preset que tienen todos los flip-flop JK. Entonces lo que yo hago es, fíjense que conecto todas las salidas, cuando todas las salidas estén en 1, acá, o sea, cuando yo llego al último estado, tengo que colocar en la entrada de preset el estado al que quiero que salte. En este caso, voy a colocar el 0110. Si yo no coloco esto, el próximo estado que va a cargar el registro de desplazamiento va a ser todos en 0. Entonces, de esta manera, lo que yo hago es, utilizando esta lógica, es colocar el valor al que quiero que salte luego del último estado. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, Seba, se te escucha. Perfecto. Genial.
No sé si se entendió. Entonces, si yo considero Sí, que dicen que sí. que la cuenta va de 0110 al todos en 1, hay 10 pulsos de reloj. Entonces, luego de 31 pulsos voy a volver al estado inicial, o sea, al 0110. Si ustedes hacen la cuenta, al cabo de 37 pulsos de reloj, el estado en el que voy a estar va a ser, que no sé si se ve acá, va a ser este de acá, 1100. El razonamiento de esto es exactamente el mismo que hicimos anteriormente, solamente que desde el 0110 hasta el 1111 solo hay 10 pulsos de reloj. Nuestra vuelta de nuestro contador descendente va de 0110 a 1111. Son 10 pulsos nada más nuestra vuelta. Bien. Entonces, Ahí Gabriel pregunta si 0110 es punto de partida en vez del 0000. claro, claro. El 0110 es el punto de partida. Por eso hago la lógica. Cuando llega al último estado, o sea, cuando yo cargo un pulso de reloj, lo que va a hacer el registro de desplazamiento es cargar lo que yo tenga en preset, que en este caso va a ser esto. Nuestra cuenta, nuestra tabla de verdad, va a comenzar en 0110 y va a seguir hasta todos en 1. El próximo estado, luego de que estén todos en 1, va a ser el 0110. Y nuevamente va a comenzar la cuenta hasta el 1111. Y de nuevo el 0110. Y así. Bien. En el ejercicio 4 dice, traza el diagrama del circuito para un contador paralelo mod 64. El ejercicio es este. Lo que ustedes tienen que hacer acá, ¿cuál es el problema que tienen los registros de desplazamientos como estos que tenemos acá del ejercicio 2? El problema que tienen este tipo de registros es que cada flip-flop proporciona un retardo. Entonces, para que se produzca el próximo estado, yo tengo que esperar a que cambie el flip-flop anterior. Eso en la cuenta genera un problema. Entonces lo que se hace es utilizar una disposición en donde se utilizan las compuertas y la salida ya no depende de la señal de reloj, no depende del flip-flop anterior, sino que tengo una señal de reloj que es común a todas, que es la misma señal de reloj, y los cambios lo único que hace es, cuando cambia un flip-flop, el próximo estado va a cambiar el otro, pero el cambio lo genera la misma señal de sincronismo. Entonces, no genero tantos retardos al momento de producir el diagrama de tiempo, como quien dice. No sé si se entiende. No me voy a detener en la lógica o cómo funciona un contador paralelo, porque está explicado en la teoría. De hecho, este gráfico obviamente tiene mucho más compuertas que el gráfico que el que tienen ustedes en el apunte, pero es exactamente el mismo. Entonces, no nos vamos a parar en explicarles cómo funciona un contador paralelo porque está explicado en la teoría y Elvio lo ha explicado. Lo que me interesa es que entiendan por qué utilizo un contador paralelo. Y se puede ver acá que la señal de reloj de entrada es la misma para todos los flip-flops. Y si ustedes se fijan, la señal de entrada en un contador de este tipo depende del flip-flop anterior.
Esto es lo que salvo utilizando el contador paralelo. ¿Se entiende? Bueno. ¿Alguien quiere preguntarme algo hasta ahora? ¿Sigo? Sí, profe, siga. Bueno. Entonces, ¿qué dice? En el ejercicio dice, para el siguiente contador, suponiendo que el estado inicial es el 001, dibujar la forma de onda durante los ciclos de reloj que sean necesarios para mostrar la secuencia completa. Indicar la secuencia de salida. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, en este caso, yo les doy un circuito. Ustedes lo que tienen que hacer es recorrer la tabla de verdad con cada pulso de reloj y ver cómo va a ser la cuenta. O sea, qué valores va a tomar Q0, Q1 y Q2. Los valores de Q0, Q1 y Q2 van a depender de la lógica que tengo conectada, que en este caso sería como un contador paralelo, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que les conviene hacer es hacer como una tabla de verdad, como la que me armé yo acá. Esta tabla de verdad tiene en cuenta las salidas Q2, Q1 y Q0, pero además tiene en cuenta los estados intermedios, que son las salidas J2, K2, J1, K1, J0 y K0. ¿Por qué? Porque el próximo estado no va a depender solamente de Q2, Q1 y Q0, sino que va a depender de Q2, Q1, Q0, de cómo se comporta J2, K2, J1, K1, J0 y K0. Toda esta línea que la pueden calcular colocando, si yo coloco estos valores, pueden calcular, ¿sí? Es muy fácil, pueden calcular cuánto va a valer K2, J2 y todo lo demás. Entonces, en función de esta situación, cuando venga el próximo pulso de reloj, ustedes van a poder ver cuál va a ser el próximo estado, que en este caso va a ser el 010. ¿Me siguen hasta acá? Al final de todo, cuando termine la cuenta, va a ser el 110. Cuando yo llego a este estado, que sería como el estado final, el próximo estado va a ser el volver a la cuenta, o sea, va a ser el 001. Y en este punto, vuelvo a la tabla de verdad desde el principio, porque es sincrónico. Teniendo en cuenta esta tabla, yo podría hacer un diagrama de tiempo, en donde tengo cada pulso de reloj y tengo las salidas, y ver cómo van a ir cambiando con cada pulso de reloj, cómo van a ir cambiando las salidas. Por supuesto, teniendo en cuenta la tabla de verdad que armamos nosotros acá. Porque el esquema este de tiempo, lo que me va a proporcionar no es más que otra manera de visualizar la información que yo tengo en la tabla de verdad, que es en esta tabla de acá. ¿Se entiende a dónde vamos? ¿O no? Sí, acá ponen que sí, Seba. Bien. O sea, el tema de la interpretación de los diagramas temporales es importante. De hecho, el último ejercicio lo vamos a ver bien. Ustedes tengan en cuenta que el cambio de estado se produce, bueno, pueden hacerlo por flanco ascendente o flanco descendente, ¿no? En este caso, por lo que yo veo, que este esquema no lo hice yo,
lo han tomado por flanco descendente. O, no, por flanco ascendente, el cambio. Y esta cuenta que tienen acá es la misma cuenta que tengo acá. Bien. El ejercicio 6, que yo no lo puse en la presentación, porque es lo mismo que en el ejercicio 5. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Lo único que les cambio es el dibujo. Entonces tienen que hacer lo mismo que hicimos en el 5. Es hacer una tabla con todos los estados, colocar en Q los estados iniciales y calcular cuáles son los estados o los valores intermedios para cada estado, porque los valores intermedios les van a determinar cuál va a ser el próximo estado. Bueno, acá está como ejercicio 8, pero en realidad les va a ser el 7, porque el ejercicio 7 lo vamos a eliminar. Así que, a ver, en el ejercicio 8 dice, mediante un contador sincrónico de 4 bits, como el mostrado en la figura, en esta figura. A. Diseñar un circuito a partir de una señal de reloj de frecuencia 160 Hz. Con una frecuencia de 160 Hz me proporciona una señal de 1 Hz. Entonces, de nuevo, una de las implementaciones de los registros de desplazamiento es poder hacer la división de señales. O sea, si yo tengo un mod 16, lo que voy a producir es una división en 16 con la señal de la señal de reloj. Si tengo un mod 10, lo que voy a hacer es a la señal de reloj, al final de la cuenta, dividirla en 10. Entonces, si nosotros tenemos una señal de 160 Hz y queremos una señal de 1 Hz, ¿qué tendría que hacer? Y podría decir, bueno, primero voy a dividir con un mod 16, voy a dividir a la señal en 16. Si yo divido a la señal de 160 en 16, a la salida del mod 16, yo voy a tener una señal de 10 Hz. Y si a esta señal de 10 Hz yo la meto a un contador mod de 10, lo que voy a hacer es dividir a esos 10 Hz en 10 y voy a tener a la salida una señal de 1 Hz. ¿Se entiende? Acá se ve acá está con estos cuadraditos, pero ustedes imagínense reemplazar cada cuadradito por los esquemas típicos que vimos, por ejemplo, acá en el ejercicio 2. Lo que pasa es que para no tener que hacer toda esta lógica que hicimos acá, yo le puse un cuadradito. Pero es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, Seba. Bueno, genial. Dice, bueno, en el B dice, si lo volvemos a leer, yo se los leo, dice, realizar un segundero. A partir de la señal anterior, de la salida anterior, obtener un circuito que periódicamente enciende y apaga un LED durante un segundo. Esto es, un segundo encendido y al siguiente segundo esté apagado. Y al siguiente esté encendido de nuevo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La señal que nosotros obtuvimos anteriormente es la señal de 1 Hz. Si ustedes sacan cuál es el periodo de la señal, es una señal de este tipo. O sea, es una señal que tiene 6,25 segundos, ¿entendido? Que básicamente es... porque si no parece que yo le pongo los valores como a mí me parece,
es 1 sobre 160. Ese es el valor este de 6,25 milisegundos. Entonces, y esta es la señal que se me produce, o sea, tiene 0,25 milisegundos encendido y el resto apagado. Y de nuevo, 6,25 encendido y así, por cada pulso reloj. Este tiempo de encendido coincide con un ciclo completo en la señal de clock. Yo acá voy a tener un ciclo completo y el resto, 260, me van a producir. En realidad no van a ser 160, van a ser. Este va a ser un ciclo y van a ser 159 ciclos de reloj, me van a producir el tiempo en bajo. Entonces, como lo que nosotros queremos hacer es que esté un segundo encendido y un segundo apagado, a partir de esta señal que nosotros tenemos acá, lo que tenemos que hacer es generar una retención en el estado. Cuando me tome el valor 1, que me genere todo ese estado, todo este periodo esté en 1, y cuando venga el próximo pulso me lo apague. Por eso utilizo la tabla de verdad de un flip-flop T. Entonces el flip-flop T, cuando tengo un pulso de reloj, me va a mantener el estado de mi entrada T hasta el próximo pulso de reloj, que me la va a pasar a 0. ¿Se entiende? Y me va a producir un diagrama de este tipo. O sea, el flip-flop T me va a detectar el 1 y me lo va a mantener hasta el próximo 1, que va a ser este. Cuando entre el próximo 1, me lo va a pasar a 0 y me va a mantener en 0 hasta el próximo 1 y me lo va a poner en 1 de nuevo. ¿Se entiende? Esto es como hablar con la mismísima nada, pero ¿ustedes me entienden lo que yo les estoy explicando? ¿O no se entiende? Yo creo que sí, Seba. Bueno, Habría que ver los chicos que son... Sí, bueno, profe, y dice. en el ejercicio C les dicen que hagan lo mismo, solamente que agreguen otro LED más, que haga lo contrario. O sea, cuando el LED 1 esté encendido, el LED 2 tiene que estar apagado. Y cuando el LED 1 esté apagado, el LED 2 tiene que estar encendido. Entonces lo que hago es ponerle un inversor, nada más que eso. No nos vamos a complicar demasiado ni vamos a inventar un circuito que haga maravilla. ¿Sí? Bien. Entonces, en el ejercicio 9, que va a ser el ejercicio 8 para ustedes, dice: necesitamos obtener una señal de 20 kHz a partir de una señal de reloj de 1 MHz. Para ello se dispone de dos contadores sincrónicos. Ahí está la nomenclatura del contador, lo pueden buscar en su amigo Google, que se muestra ahí en la figura. Entonces, se quiere implementar un reloj digital. Bueno, entonces en el ejercicio A, nosotros queremos obtener una señal de 20 kHz a partir de una señal de 1 MHz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. O sea, voy a utilizar diferentes mods para ir dividiendo mi señal de 1 MHz hasta obtener una señal de 20 kHz. Es tan simple como eso. Entonces, bueno, yo les puse directamente el B. Pero es eso, chicos. O sea, no les puse el diagrama del A, pero a ver, se los hago acá. Si yo tengo mi entrada de 1 mega
Si yo coloco a mi entrada de 1 mega un mod 10, yo voy a estar dividiendo a mi entrada de 1 mega en 10. O sea, voy a tener a la salida 100 kHz. Pero yo no necesito una señal de 100 kHz, yo necesito una señal de 20 kHz. ¿Y qué hago? Y bueno, si yo la señal de 100 kHz la divido en 5 con un mod 5, yo voy a dividir 100 en 5 y voy a obtener mis 20 kHz. Ni más ni menos. Ya saben cómo hacer un mod 10 y saben cómo hacer un mod 5. Pero es tan simple como eso. Esto es lo importante de todo esto. Que ustedes entiendan y puedan interpretar simplemente haciendo un cuadradito. O sea, yo sé hacer un mod 10. Bueno, ¿qué necesito para obtener una señal de 20 kHz? Y dividirla en 10, dividirla en 5. Bueno, hago un mod 10 y hago un mod 5, que todos sabemos cómo se hace. Bueno. Entonces, en el punto B dice, se quiere implementar un reloj digital que muestre la hora de 1 a 12 y los minutos de 0 a 59 en el formato horas y minutos. Para ello se dispone de 4 contadores BCD, 4 decodificadores de BCD a 7 segmentos y 4 displays de 7 segmentos. Bueno, no importa lo que tenemos. Lo que nosotros queremos hacer es un reloj. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a necesitar hacer? Primero voy a suponer que tengo mi señal de entrada de 1 MHz. Tengo que ir generando las bases de tiempo. Entonces, a partir de mi señal de 1 MHz, ¿yo qué necesito? Primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a generar los minutos. Porque yo necesito generar una base de tiempo para los minutos y después voy a necesitar generar una base de tiempo para las horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir dividiendo mi señal de 1 MHz hasta obtener una base de tiempo de 60 segundos, o sea, de 1 minuto. Acá pueden ver, si yo la divido en 10, tengo 100K, o sea, tengo 10 microsegundos de base de tiempo. Si lo vuelvo a dividir en 10, acá tengo 100K, acá tengo 10K, o sea, tengo en tiempo 100 microsegundos. Ustedes recuerden que T, que es el periodo, que sería como el tiempo, es 1 dividido en la frecuencia. Por eso, a medida que la frecuencia disminuye, el periodo aumenta. Entonces, yo vuelvo a dividir en 10, tengo una base de tiempo de 1 kHz, o sea, de 1 milisegundo. Vuelvo a dividir en 10, 10 milisegundos, 100 milisegundos, 1 segundo, que si quisiera hacer horas, minutos y segundos, ya podría tener acá la base de tiempo del segundo. Pero después necesito 10 segundos, vuelvo a dividir en 10, ya tengo 10 segundos, y después tengo que obtener 60, o sea, hago un mod 6 para obtener los 60 segundos que yo necesito. O sea, fíjense, en tiempo, el mod 10 divide la frecuencia en 10, pero multiplica el periodo por 10. Entonces, cuando yo hago acá un contador mod 6, en realidad estoy dividiendo la frecuencia en 6, pero estoy multiplicando el periodo por 6 para obtener los 60 segundos como base de tiempo. Bien, entonces lo que hago es obtener mi base de tiempo de 1 segundo y generar la cuenta. O sea, acá hasta el mod 10, o sea, hasta acá, me va a generar las décimas
de mi contador. O sea, si ustedes se fijan, si yo quiero mostrar, esto sería MM, acuérdense que yo voy a mostrar HH, MM. Entonces, estas son las décimas de minuto, que va a ir de 0 a 9, y estas son las unidades, que va a ir de 0 a 5. Entonces, hasta acá, yo voy a obtener la base de tiempo para las décimas. Cuando divido en 6, voy a obtener el mod 6, me va a generar los cambios, los pulsos, las salidas para el display de 0 a 5. Y después tengo que generar lo mismo para las horas. Yo tengo que hacer exactamente lo mismo para las horas. Yo tengo mi señal de 1 minuto. Si a esa señal de 1 minuto, que es mi base de tiempo, esta es la base de tiempo de 1 minuto que obtuve acá. ¿Sí? Que yo le puse T1M. Entonces, uso la base de tiempo que... Acá. No. Genero una base de tiempo de 1 hora, utilizando como base esta de 1 minuto, que es la salida de acá. Esta salida de mi esquema de minutos es la que me va a generar la entrada a mi hora. Y con esta entrada de horas uso un mod 10 para generar las décimas y lo mismo para las unidades. Y genero las unidades que va a ir las décimas van a ser 1 o 2 y las unidades van a ir, a ver, en horas. HH tiene que ir de 0,0 a 12. O sea, las décimas van a ser 0 y 1 y las unidades van a ir de 0 a 2 para generar la base de tiempo para que me vaya mostrando todas las horas acá. Y por supuesto, al cabo de 60 minutos me va a generar la base de tiempo para las horas. ¿Se entiende? ¿O me enrosqué yo más que ustedes? Sí, se entiende, dice acá Seba. Sí, básicamente está generando un contador gigante al principio para generar una base, digamos, de 1 minuto. Sería básicamente un contador de 60 millones. Sí, Después el contador de los minutos y después el contador de las horas. claro. Y el contador de las horas, uso la base de tiempo de la salida de los minutos. O sea, cuando pasen 60 minutos, me da un pulso para que entre a las horas. Y ese pulso de 60 minutos es el que me va a entrar acá a T1H para producir el cambio de las horas. ¿Se entiende? Sí, recién pusieron acá que se entiende, Seba. Bueno. Y por último, tenemos en el ejercicio 10, que va a ser el ejercicio 9 para ustedes, dice un contador de rizo de 4 bits recibe una señal de reloj de 20 MHz. Me pide que trace la forma de onda de la salida para cada flip-flop si cada uno tiene un retardo
de 20 nanosegundos. Bueno, vamos a salir un minuto de acá, porque quiero mostrarles otra cosa. Acá. Yo estoy viendo negro, Seba. Sí, sí, porque tengo que cambiar, porque tenía para presentar la ventana de PowerPoint. Ah, bien. Ahora les muestro. Mm. Bueno, no, yo no pretendo que me hagan esto en Excel. Esto lo hice porque quería ser lo más prolijo posible para podérselos explicar a ustedes. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en nuestros contadores? Es lo que yo les expliqué anteriormente. Esto de que para que se produzca un cambio tengo que pasar por un registro de desplazamiento. Cada registro de desplazamiento tiene un retardo, porque no es mágico, instantáneo. Entonces, el retardo que tiene cada registro de desplazamiento se va a evidenciar en la salida. Y si ustedes tienen un retardo de 20 nanosegundos, fíjense, que no sé si se ve, esta es la entrada de reloj. ¿Sí? Bueno, el primer flip-flop, esto es un cambio por flanco descendente. Entonces, viene el primer flanco descendente, ¿se ve ahí el cursor, todo? Sí, se ve perfecto, Seba. Bueno, viene el primer flanco descendente, comenzamos acá, están todos en cero. Entonces la cuenta es 0, 0, 0, 0. Perfecto. Pero, pero viene acá, el flanco debería ser 0, 0, 0, pero en realidad para Q1 se me produce en la línea negra porque hay un retardo. Acá se produce el cambio del flanco descendente, pero en Q1, debido a mi retardo, se va a evidenciar el cambio en la salida recién acá, donde me marca en negro. Porque desde la línea punteada en verde a la línea punteada en negro es el retardo. Bueno, pasó un retardo, cambia Q1. Buenísimo, la cuenta pasa de 0, 0, 0, 0 a 1, 0, 0, 0. Bueno, perfecto. Viene, línea punteada verde, otro pulso descendente, entonces se me tiene que producir un cambio. Pero ¿qué pasa? Hay un retardo. Acá se debería producir el cambio, pero en Q1 el cambio llega 20 nanosegundos más tarde. El problema es que llega 20 nanosegundos más tarde a Q1, pero llega 40 nanosegundos más tarde a Q2. O sea, los 20 nanosegundos de Q1 más los 20 nanosegundos de Q2. Y recién, en esta línea punteada en negro, se me produce el cambio. Pasa a 0, 1, 0, 0. Viene otra línea punteada en verde, 20 nanosegundos, vuelve a cambiar. Q1 pasa a 1, 1, 0, 0. Hasta acá no vemos demasiados problemas porque hasta acá la cuenta sigue, fíjense, 0, 1, 2, 3. Fíjense que sigue más o menos bien. Ahora, se produce un nuevo pulso descendente en la señal de clock. 20 nanosegundos más tarde se evidencia en Q1. 20 nanosegundos más tarde se evidencia en Q2. Y 20 nanosegundos más tarde se va a evidenciar en Q3. Pero fíjense qué pasó. Que cuando yo leo estos estados, veo un pequeño problema. Cuando yo leo
el estado, luego de los cambios, estoy en 0, 0, 0, 0, 0. Fíjense que me comí, debido a los retardos, el contador se comió una cuenta, básicamente. Es eso. Ese es el problema que se produce debido a los retardos de propagación en este tipo de registro de desplazamiento, que se empiezan a generar debido a los retardos de propagación, se empiezan a generar problemas en las cuentas. ¿Se entiende? Yo acá les hice la cuenta completa para que ustedes lo puedan ver. Cuando les subamos las respuestas del práctico, les voy a subir el Excel para que lo puedan corroborar ustedes mismos, pero es esto. Ustedes lo que tienen que hacer es un diagrama de tiempo y ir considerando cuándo se comen los estados. Por supuesto. ¿Qué hice yo para poder hacer esto a escala? Me fijé cuál era la base de tiempo, que la base de tiempo que me da es de 20 MHz. Entonces, esta base de tiempo que yo estoy marcando acá es el tiempo, es 1 sobre 20 MHz. Si lo hacen en papel milimetrado, lo van a poder hacer. Mi intención tampoco es que lo hagan en papel milimetrado. La intención es que se entienda, cuando ustedes lo hagan, que se entienda el efecto que tiene los retardos de propagación sobre los contadores de este tipo. Y por eso surgen los contadores paralelos, para evitar este problema. Claro, imagínense, por ejemplo, el caso del contador del reloj, contar 60 millones de pulsos, si no se van a producir retardos de propagación en ese tipo de contadores. Por eso es Claro, importante estos contadores sincrónicos, digamos. claro. Claro, porque imagínense que al último se van a producir retardos y no voy a tener la base de tiempo que yo necesito. ¿Se entiende? Acá están poniendo que sí, Seba. Ah, ya estás viendo el chat. Sí. Bueno, esto es lo que quería que se vea. Yo les voy a subir la clase. Cualquier cosa me avisan. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. No tengo drama, pero sí. Les hemos subido ya las correcciones de los prácticos 2 y 3. También fíjense, lo hemos hecho ayer, creo. Si tienen alguna duda todavía con el práctico 1, 2 o 3, también pueden aprovechar ahora para sacárselas. Si no, también durante la semana por la plataforma, digamos, por correo interno. Yo les pido por favor aprovechen que el equipo de trabajo está a disposición de ustedes para sacarse las dudas y demás. No vaya a ser que después lleguen al día del parcial, el 30, Gabriel. El 30 es el parcial. Bueno, chicos. Si no hay ninguna duda, que tengan buenas noches y quedamos a disposición de ustedes. Unidad 1, 2 y 3. Ok. Perfecto. Bueno, Listo. que tengan un lindo descanso. Chao, chao. Chao.